Bueno, reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Vamos a comenzar un estudio aparentemente muy elemental, pero es necesario para hacer un repaso y poder darnos cuenta si hemos llevado en el trayecto de nuestra vida cristiana, si ha sido una vida meramente religiosa o una vida con evidencias y resultados de crecimiento y de avance espiritual. Cómo conocer y hacer la voluntad de Dios, juntamente con mi experiencia con Dios. Esos son los tópicos que vamos a estar tratando en este estudio en cuanto a una vida muy práctica, en cuanto a la parte espiritual y como persona, como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia de Jesucristo. Es el tiempo de estar repasando nuestro trayecto de vida con Cristo y saber si realmente estamos siendo diligentes y estamos preparándonos para ese gran acontecimiento que está a punto de suceder. Vuelvo y repito, los tópicos es cómo conocer y hacer la voluntad de Dios y mi experiencia con Dios. Comenzamos hablando sobre Jesús en su camino, Jesús en su senda, Jesús en su caminar con Dios. Jesús es su camino. Cuando usted sigue a Jesús un día a la vez, Él lo mantendrá justo en el centro de la voluntad de Dios. Esto no es un programa, no es un método, no, es una relación de amor con Dios, el tema como tal. Y como introducción puedo comenzar diciéndoles que la idea y el propósito de este estudio bíblico es de acercamiento y conocimiento de Jesucristo y de nuestro Dios Padre. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, según Juan 17:3. El corazón de la vida eterna y el corazón de este estudio es que usted conozca a Dios y al Señor Jesucristo, a quien Él ha enviado. Conocer a Dios no es una cuestión de un programa o un método. Es una relación con una persona. Es una relación íntima de amor con Dios. Mediante esa relación, Dios le revela su voluntad y lo invita a unirse a Él en donde Él ya está obrando. Cuando usted obedece, Dios realiza por su intermedio algo que solamente Él puede lograr. Entonces, usted llega a conocer a Dios de una manera más íntima al tener la experiencia de Dios obrando a través de usted. Mi deseo ante todo es ayudarle a entender o a tener esa clase de relación con Dios mediante la cual realmente experimentará vida eterna en el grado más alto posible. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, según Juan 10:10. ¿Le gustaría experimentar la vida en establecer esa relación íntima de amor con Él? Así que para dar inicio a este tema tan maravilloso, tan interesante y llamativo, vamos a leer el Salmo 51, que al mismo tiempo es una plegaria de arrepentimiento, una plegaria por purificación, por santidad, donde dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra
y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ok, aquí estamos viendo esa relación o una oración más bien de purificación, plegaria de purificación. Doy por sentado que usted que me está escuchando ya ha confiado en Jesucristo como su Salvador y le ha reconocido como el Señor de su vida, ¿verdad? Pero si todavía no ha tomado esta decisión tan importante, el resto o en el transcurso de este estudio, si no lo ha hecho, entonces este estudio va a tener poco significado para usted, por cuanto las cosas espirituales pueden y deben ser entendidas solamente por aquellos en quienes mora el Espíritu Santo. Como dice primera carta a los Corintios 2:14, que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si usted siente que necesita entregarse a Cristo, recibiéndole como Salvador y Señor, este es el momento para hacerlo. De manera que pídale a Dios que le hable mientras vamos a leer los siguientes versículos o pasajes y que pueda usted entenderlo. Es importante aceptar a Jesús para que el Espíritu Santo pueda darle la sabiduría y el entendimiento en relación a la palabra de Dios. Por tanto, preste muchísima atención y si tiene forma de anotar, qué bueno sería para que luego usted nuevamente pueda leer estos pasajes y poder tener hoy un encuentro con Dios, y cada día debemos de tener encuentros con Jesús. En Romanos capítulo 3, el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Si ya usted aceptó a Cristo en su corazón, ya usted no es un pecador, porque ya no practica el pecado. ¿Comete faltas? Sí. Pero la misma palabra nos habla en Primera de Juan capítulo 2, el versículo 1, cuando dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ya no somos pecadores. ¿Cometemos pecado o falta? Sí. Pero hay un abogado que nos defiende y es Jesucristo. Cuando yo reconozco mi falta, reconozco mi pecado, los confieso y me aparto, alcanzo el perdón y la misericordia de Dios.
y ya no soy pecador. Pecador es aquel que no ha aceptado ese plan de salvación, la oferta de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Ese es un medio para llegar a Dios. Y si no lo ha hecho, está continuamente en un círculo vicioso que tiene que ver con el pecado continuo. Peca, empata y sigue pecando. Y no hay arrepentimiento. Pero el cristiano que ya ha aceptado, ha tomado esa decisión de aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador, comete un pecado, lo confiesa, se aparta y alcanza el perdón y la misericordia. Pero todos, a primera instancia, hemos pecado. También hay en Romanos capítulo 6, el versículo 23, nos está hablando de la vida eterna como obsequio de Dios. Dice, porque la paga del pecado es muerte, o sea, el resultado del pecado es muerte, mas la dádiva, que significa regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí nos está hablando de ese obsequio que es la vida eterna en Cristo Jesús. En Romanos también el capítulo 5, el versículo Romanos capítulo 5, el versículo 8, dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este pasaje nos está hablando que por amor Jesús pagó por nuestros pecados. ¿Pagó con qué? Con su vida. Y en Romanos capítulo 10, el versículo 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar a Jesús como Señor y Salvador es creer que Dios le levantó de los muertos. Eso es lo que debemos de confesar creyendo. Y ahí en Romanos capítulo 10, el versículo 13, cuando dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo, invocar, aquí es de pedirle a Dios que le salve y Él lo hará, reconociendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Para poner su fe en Jesús y recibir de Él la vida eterna, hay algunos requisitos. ¿Qué se necesita? Que usted debe reconocer que es pecador y que necesita una relación salvadora con Jesucristo. Confesar, o sea, revelar, declarar, reconocer sus pecados a Dios. Arrepentirse de sus pecados, o sea, ya darle la espalda al pecado, arrepentirse de esos pecados y volver su cara a Dios, porque cuando usted y yo pecamos, le estamos dando la espalda a Dios, pero cuando yo me arrepiento y me aparto, le doy la espalda al pecado y vuelvo mi cara a Dios. Otro requisito para esa vida eterna es pedirle a Jesús que le salve por su gracia y entregarle toda su vida a Jesús, todas las áreas, área sentimental, área emocional, entregar la voluntad, entregar la mente, entregar todo nuestro ser y dejar que Él sea el Señor de nuestras vidas. En este caso, debes dejar que Él sea el Señor de tu vida. Si necesitas ayuda, llama a tu pastor, a un líder, a algún amigo creyente. Si usted acaba de tomar esta decisión tan importante,
Entonces, dígale a alguien lo que Dios ha hecho. O sea, publique eso, dé testimonio lo que Dios ha hecho en su vida. Luego, dígale al grupo donde usted puede asistir la decisión que tomó, donde usted quiere ir a congregarse, a escuchar palabra, a seguir creciendo. Hágale saber a este grupo cristiano la decisión que usted tomó y que quiere continuar. De manera que aquí puede haber una pregunta. ¿Usted busca algo más en su experiencia con Dios? De pronto usted dirá que sí. O tal vez se ha sentido frustrado en su experiencia cristiana porque sabe que Dios tiene para usted una vida más abundante de la que ha tenido hasta aquí. O sea, en otras palabras, usted se siente frustrado porque no, hasta el momento no tiene esa vida abundante. Tal vez usted ha anhelado ardientemente encontrar la dirección de Dios en su vida y ministerio y no la hay hasta el momento. O tal vez alguna tragedia lo ha azotado, alguna prueba o adversidad. Perplejo en medio de una vida hecha pedazos, no sabe qué hacer. Cualquiera que sean sus circunstancias presentes, es mi oración fervorosa que de alguna manera en este tiempo que vamos a estar en esto, con este estudio tan maravilloso, usted pueda oír a Dios cuando le habla, identificar claramente la obra de Dios en su vida, creer en Él y que Él cumple todo lo que promete, ajustar sus creencias, su carácter y su conducta a Él y sus sendas, ver la dirección que Él le está dando a su vida y lo que Él quiere hacer a través de usted. Saber claramente lo que necesita hacer en respuesta a su intervención en su vida y experimentar lo que solo Dios obra por medio de su vida y lo que solo Él puede realizar. Esta es una tarea imposible para el estudio que voy a dar como tal. Es una tarea no difícil, pero imposible si usted no toma decisiones claras y un corazón abierto para recibir este estudio en relación a cómo conocer la voluntad de Dios y mi experiencia con Dios. Hay cosas que solo Dios puede hacer en su vida. Solo Él es la guía a través del Espíritu Santo. De manera que a nivel personal, como maestra de la palabra, trataré de servirle de ayuda, de estímulo, eh, alguien que pueda contribuirle a que ocurra una acción o reacción como cristiana para que usted ande más cerca de Dios. Compartiré con usted los principios bíblicos y este tema es bibliocéntrico, por los cuales Dios me ha guiado en mi vida y ministerio. Le contaré algunas de las maravillosas obras que el Señor ha hecho cuando el pueblo de Dios aplica principios bíblicos al seguirle. En las actividades le invitaré a que interactúe con Dios, de modo que Él pueda revelarle cómo quiere que usted aplique estos principios en su vida, ministerio e iglesia o grupo o congregación. Porque es que el Espíritu Santo será y es su maestro personal. Ahí vemos en Juan 14:26, vemos que Él es quien le guiará, quien el Espíritu Santo le guiará. Y quiero que leamos San Juan 14:26 que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que yo os he dicho, dice Jesús, y le decía a los discípulos, porque es que Él es quien le guía a aplicar estos principios según la voluntad de Dios. El Espíritu Santo obrará para revelarle a Dios, para revelarle sus propósitos y sus sendas. Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, según Juan 7:17. Esto es verdad en cuanto a este estudio también. El Espíritu Santo, obrando en usted, confirmará en su propio corazón la verdad de la Escritura. Cuando le presente lo que considero un principio bíblico, usted puede confiar en que el Espíritu Santo le confirmará si la enseñanza procede de Dios. Por consiguiente, su relación íntima con Dios en oración, meditación y estudio bíblico será una parte indispensable de este estudio. La Biblia es la palabra de Dios para usted. El Espíritu Santo honra y usa la palabra de Dios para hablarle. Las escrituras serán su fuente de autoridad para la fe y la práctica. No se le olvide. Usted no puede depender de tradiciones, ni de su experiencia, ni de la experiencia de otros, como si fueran autoridad adecuada en cuanto a la voluntad y las sendas de Dios. La experiencia y la tradición siempre deben examinarse a la luz de las enseñanzas de las Escrituras. Cualquier cosa significativa que ocurra en su vida será el resultado de ¿qué? De la intervención de Dios en ella. Él está definitivamente más interesado en su vida que lo que usted mismo jamás pudiera estarlo. Así que permita que el Espíritu Santo lo lleve a una relación íntima con Dios, el Dios del universo, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en quién, en nosotros. Y concluyo teniendo muy en claro lo que nos dice Efesios, y quiero que vaya anotando en sus apuntes. En Efesios capítulo 3 nos habla el versículo 20 cuando dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, bendiciones.